Estamos en compañía de Carlos Otrino y su hija Sabrina Otrino, integrantes del Banco de Alimentos de la ciudad de Santa Fe. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Muy amable. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Carlos es el vice del banco. Así es. Y Sabrina una voluntaria. Así es también. Exacto. No entró en la comisión directiva. ¿No? No. La pregunta es esta. Llama mucho la atención esto de un banco de alimentos. Y a nosotros nos interesa muchísimo esta cuestión, porque estamos viendo mucha hambre, mucha desocupación. Particularmente nosotros como docentes, somos muchos aquí docentes, estamos viendo muchas dificultades en nuestros alumnos. Casualmente, ayer hablábamos en una reunión plenaria que la maestra de un grado le había preguntado a sus chicos, creo que era del tercer grado, qué habían comido. Algunos pusieron la comida del comedor de la escuela. Otros, algunas cositas que habían picado en casa. Y hubo una nena, ayer, lo decía una de las directoras de una escuela cercana al cementerio, la nena había puesto que no había almorzado nada. Y por eso me parece a mí importante resaltar lo que ustedes están generando aquí en Santa Fe con este banco de alimentos. La realidad es que a todos nos interpela mucho esta situación y sobre todo pensar que hay gente que no come y hay una enormidad de alimentos que se tiran. En el mundo entre el 30 y el 40%, por ahí dependiendo la franja, se desperdicia o se pierde. La pérdida es en la etapa de cosecha, poscosecha y transporte, y los desperdicios son los que pasan en la etapa final, es decir, donde se hace el expendio, la compra de las personas, y uno de los lugares donde más alimentos se pierden es la heladera. Ajá. La heladera de casa. Uno hace la compra, por ahí ve algo que le parece que estaba accesible, en oferta lo compra, lo lleva y seguramente mucho de ese alimento después termina tirándose. Se olvida en un cajón de la heladera, en un costado o en una puerta. Y esta es una realidad. Entonces, el trabajo que el banco, que es una red nacional y es una red internacional de bancos de alimentos, hace es el rescate, es decir, encontrar una oportunidad de capturar un alimento que ya no tiene capacidad comercial, pero que es perfectamente hábil para el consumo, y en un tiempo útil colocarlo en una red de otras organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención de las personas con vulnerabilidad o inseguridad alimentaria. Y son ellos, en definitiva, los que acercan este alimento a las personas que más lo necesitan. La función del banco, entonces, es intermediar, es un puente entre la etapa de producción o de comercialización, donde se producen estos desvíos, estas situaciones que no son buscadas, pero son reales, y antes de que esto termine impactando en el ambiente por el desecho, se produce una etapa de oportunidad que va a las otras organizaciones que se dedican a entregárselo a las personas que lo necesitan. Bien. O sea que esto es a nivel internacional. Esta idea, a nivel internacional, ¿cuántos años de vida tiene? Y esto nace en la década del 60-70 en Estados Unidos. Una persona tenía la idea de ayudar a personas también que tenían situación de calle o necesidades alimentarias insatisfechas. Empieza como recaudación de dinero y muta luego con el tiempo a buscar alimentos y generar para los empresarios o los productores una oportunidad también, en la que en lugar de desechar esto, directamente encuentran otro canal donde, por ejemplo, un beneficio que tiene un productor o una industria es que un producto que salió mal etiquetado o tiene un defecto de envasado, es decir, se envasó yogur de banana en envases de multifruta, por decir algo, no va a la góndola, no afecta la imagen del producto, no afecta la imagen de la industria, y va a un sector que lo puede consumir porque el producto es perfectamente apto. Y nos aseguramos de que sea apto porque el banco, cuando rescata, hace la trazabilidad completa del rescate. Es decir, marca cuándo lo recibe, cuál es la fecha de vencimiento, lo clasifica, lo selecciona, busca los receptores,
los entrega también bajo un recibo con un reporte y luego hace una etapa de auditoría que verifica que la organización de la sociedad civil que lo recibió entregue a esos alimentos a personas que más lo necesitan y con la cantidad de personas alimentadas estimativamente, ¿no? Con lo cual se traza toda la ruta desde que rescatamos el alimento hasta que llega a la persona que lo va a consumir. Hay una contraprestación. Ajá. Que es mínima, o sea, a ver, hablemos de un bolsón 10 pesos, por ejemplo, que tiene una X cantidad de kilos de producto rescatado, y eso ayuda al sostenimiento del banco también, ¿no es cierto?, que tiene necesidades. El bar en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, es un referente nuestro. El bar es el Banco de Alimentos Rosario, la sigla nos ahorra tiempo, pero en realidad es un referente provincial muy importante. Recordarán que el año pasado, en la etapa de la crecida de los ríos y las lluvias intensas que tanto daño hizo en la provincia, el bar ayudó al gobierno de la provincia con algunos alimentos que tenía y lo fue acomodando. Bueno, y han pasado mediado de año, más o menos mediado de año, el gobernador Lifchitz hizo un aporte a la provincia, hizo un aporte al bar muy importante en pesos, que también ayuda a la gestión. Creo que eran algo de 3 millones de pesos. Y en estos días estuve en Rosario y hay una publicidad en radio muy importante del bar que habla de un galpón de 9.000 metros cuadrados, que es un lugar donde se genera la recepción de estos productos y de ahí se organiza la distribución y la entrega. Así que la gestión de ese banco de alimentos para nosotros fue una marca y una ayuda muy importante que nos llevaron a la red. Uno de los, Matías Galíndez, está creo que presidiendo la red actualmente y es del Banco de Alimentos de Rosario. Y bueno, nos marcaron un poco el camino y estamos completando esta etapa formativa. Ya tenemos estatutos, tenemos desde noviembre del año pasado, tenemos un comodato que arrancó este año, por ahí por marzo, que nos dio la provincia, de un inmueble en la localidad de Recreo Sur, donde era el viejo liceo militar, una zona que tiene muy buena construcción, tiene la posibilidad de baños, pero hay que hacerle mejoras, hay que hacerle reformas, y bueno, entonces estamos por empezar fuertemente una campaña de recaudación de fondos para poder hacer el trabajo, aunque la provincia nuevamente se está aportando como un padrino excepcional, nos va a hacer un aporte muy considerable de dinero. Doctor, diga. No, quería remarcar que fundamentalmente desde el área de salud es muy importante el tema de la nutrición. Hay campañas muy significativas, como por ejemplo con la nutrición materna, es decir, la leche materna. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los trastornos nutritivos hay que tener muy en cuenta que el cerebro tiene el pronto crecimiento en las primeras edades de la vida, y ya de ahí, si hay un trastorno nutritivo, ese cerebro no se va a desarrollar como debe ser, y va a traer consecuencias principalmente desde el punto de vista de la inteligencia. Es decir, esas personas son personas que van a tener problemas principalmente en su desarrollo, y que de alguna manera, por eso, es decir, un poco lo que usted remarcaba con respecto al Estado, de qué manera está participando en este tema, que me parece una idea brillante, es porque después las consecuencias hasta la paga el propio Estado. Obviamente. Porque el propio Estado es el que después, atrás. Exactamente, el que tiene que de alguna manera una situación en la cual esa persona tiene trastornos en la escolaridad, tiene trastornos conductales, es decir, tiene una infinidad de cuestiones que simplemente con una buena nutrición, principalmente proteica, es muy crítico hasta los 5 años de vida. Hasta ahí es lo más crítico. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una infinidad de células cerebrales, pero estas células tienen que estar unidas unas a las otras, es decir, para que la gente lo entienda y no hablarlo en términos médicos, como si fuera una red. La red depende muchísimo del nivel proteico. Ya después de ahí sigue el crecimiento natural, pero en ese momento, si no se forma la red, esas interconexiones entre las células del cerebro van a traer consecuencias principalmente sobre la inteligencia del ser humano, ¿no? Así. Ale Digliodo.
Sí, coincido con el doctor porque una panza vacía es un cerebro que no funciona y no aprende. Así es simple, después podemos dar otras cosas, pero básicamente una pancita para aprender tiene que estar llena. ¿Sabes qué me interesa todo lo que están planteando? Que esto no habla de sobras. No. Fundamental eso. Acá no estamos hablando de dar sobras. Estamos otra hablando oportunidad de en eso. administrar. Claro. Administrar los recursos como deben ser para distribuirlos de la forma como deben ser distribuidos. Eso es fundamental, porque hay otros proyectos donde dice vamos a dar, estamos en un mega evento y a lo mejor era de 100 personas y trajimos para 200, lo que sobra lo damos. Está bárbaro, fantástico, pero eso no es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que saber cómo administrar los recursos y las organizaciones también. No para que sean sobras, sino para precisamente la distribución correcta. Es claro. Eso es muy bueno, muy bueno. El banco no puede tener distinciones de credo, ni de política, ni de raza, ni de nada. Entonces, no hay políticos en el banco, pero sí el auxilio del Estado, pero coincido con el doctor. Claramente el Estado lo que tiene que buscar es generar una etapa formativa y preventiva antes que atender la enfermedad. Siempre es mucho más barato prevenir que atender la enfermedad. Y además, coincidiendo también con Abel Albino, no solo es panza llena, sino el cariño de mamá, o sea que también eso de tener la oportunidad de que los chicos lleven su comida a su casa y compartan la mesa, llevan lo que sea la atención de Guam. Siempre el hambre urgente hay que atenderlo, de alguna manera, puede ser la escuela, puede ser un comedor, pero lo más importante es volver a generar el núcleo de afecto donde la familia se reúne en torno a la mesa, donde come y todo lo demás, ¿no? Todos coman. Claro, pero y todos comen claramente, claro. Pero lo importante también de lo que aportaba el doctor Pimpinela es que nosotros ya tenemos firmados 2 convenios con nutricionistas de la UNL y de la Universidad Católica de Santa Fe para que nos apoyen con pasantías, donde nosotros no tener comida cocida, comida cocinada y lista para comer, no vamos a tener el equilibrio aquí, pero sí ayudar al monitoreo en las entidades a las que va el alimento, para que también le hagamos un aporte, un auxilio, para que se compongan raciones nutricionalmente equilibradas. Es decir, fíjense, hagamos un ejemplo muy burdo. Si una productora de golosinas nos llega a dar un camión de chocolates próximo a vencer, podemos inundar jardines y organizaciones de la sociedad civil con chocolates, y esto no sería muy bueno ni equilibrado. O sea, hay que tener el equilibrio. Tal cual. Como no lo podemos manejar en otro lado, ¿no? Un segundo, le pido por favor, Carlos, Sabrina, vamos a las noticias y ya seguimos charlando de este maravilloso proyecto solidario que es el Banco de Alimentos de Santa Fe. Un segundo, noticias.